Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como a muchas, sino a una, la cual es Mesías. Un sinnúmero de críticas, por ejemplo, que Pablo no sabía hebreo, que Pablo está manipulando el texto. La simiente de Abraham no denota a un individuo, sino que denota a una familia unificada y representada por un individuo obediente, sea Isaac, sea Jacob, pero a fin de cuentas todo esto se complementa en el concepto Mashiach. Gálatas 3:16. Una traducción posible sería la siguiente: las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como a muchas, sino a una, y a tu simiente, la cual es Mesías. Esta expresión y a tu simiente no altera el significado natural del término simiente. O sea que la simiente de Abraham, a la cual hace referencia Pablo, denota a una familia en particular. Esta es Israel, claro, unificada y representada por un individuo en particular, un descendiente en particular de Abraham, el cual transmite el legado de Abraham. Y esto es en contraste a muchos otros descendientes físicos de Abraham, como lo fue Ismael y los hijos que tuvo con Keturá, que no transmitieron el legado de Abraham y por lo tanto no forman parte de la promesa. Me gustaría compartir con ustedes un argumento en contra del planteamiento de Pablo. Es un argumento evidentemente simplista que implica, por lo tanto, errores. Diría algo así, que el término simiente es un singular colectivo, lo cual es verdad. Por lo tanto, la referencia es a la familia, al colectivo de Israel, no a una persona en particular. Pero Pablo, por su parte, lo que ha decidido es interpretar en términos gramaticales que por el hecho de que el vocablo simiente esté en singular, entonces que la referencia no es a un pueblo, no es a un colectivo, sino a un individuo que lleva el rol de simiente de Abraham y que según Pablo este es Yehoshua de Nazaret. Que de este argumento, ejemplo que les he compartido, se pueden derivar un sinnúmero de críticas, por ejemplo, que Pablo no sabía hebreo, que Pablo está manipulando el texto bíblico, etc. El error de este argumento, de esta comprensión del texto que se le adjudica a Pablo, fácilmente puede ser evidenciado si tan solo nos damos la tarea de leer el texto en contexto. Solamente tenemos que ir unas pocas oraciones después, por ejemplo en Gálatas 3:29, y leer el texto donde evidentemente Pablo en el mismo argumento emplea el término simiente como un singular colectivo, no en referencia a una persona. Dice el texto: si ustedes son del Mesías, entonces son simiente en singular, simiente de Abraham, herederos según la promesa. Así que si es evidente 100% que Pablo en el mismo argumento emplea el vocablo simiente como un singular colectivo, dice el texto, ustedes son simiente de Abraham, entonces creo que lo más razonable, lo más justo sería que el lector también entendiera la mención de la simiente en el texto anterior, en Gálatas 3:16, como un singular colectivo. Veamos algunos ejemplos en los que evidentemente Pablo entiende simiente como un singular colectivo, además de haber leído ya Gálatas 3:29, donde evidentemente Pablo en el mismo argumento emplea el término simiente como singular colectivo. La carta a las comunidades en Roma, Romanos 4:18, donde hace una referencia a Génesis 15:5, como pueden ver en pantalla, donde el texto del Génesis se refiere a la simiente de Abraham como las estrellas del cielo. Abraham permaneció firme
y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu simiente. Claramente, Pablo entiende el vocablo simiente como un singular colectivo. Pasemos a otra sección, la sección llamada Romanos 9:7, con la referencia a Génesis 21:12. Ni son todos hijos por ser simiente de Abraham, sino que en Yitzhak será llamada tu simiente. Aquí está más claro aún que para Pablo la simiente de Abraham es un singular colectivo. La simiente de Abraham denota a una familia, claro, representada en un individuo, y en este caso es Yitzhak, su hijo. Incluso la cita a la que Pablo hace referencia en Gálatas 3:16, como leímos, y a tu simiente, no es a cualquier sección del Génesis en que se mencione la simiente de Abraham, sino en particular, veamos, literalmente en el texto hebreo, solo en 2 ocasiones el texto hebreo del Génesis emplea la frase y a tu simiente, como podemos ver en pantalla. Génesis 13:15 y 17:8. Ulezarajá. Es muy importante comprender el texto fuente empleado por Pablo porque el contexto es claramente una referencia a la familia del pueblo de Israel y, curiosamente, en conexión a la tierra de Israel. Leamos rápidamente Génesis 13:15. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu zera, y a tu descendencia, y a tu simiente y a tu familia para siempre. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu zera, y a tu descendencia, y a tu simiente, y a tu familia, después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Claramente las citas sobre las cuales Pablo hace su argumento tienen un contexto no solamente en referencia a una familia, o sea, un singular colectivo, la simiente es un singular colectivo, sino que el contexto es sobre la tierra que recibe el pueblo de Israel. Así que el argumento que quiero dejar muy claro es que Pablo, Saúl de Tarso, no ignora ni abandona el sentido colectivo del vocablo zera, simiente, sperma en griego, descendencia si se quiere, tanto en la carta a Roma como en la carta a Galatia, como hemos podido apreciar. Y esto se puede confirmar inclusive en el texto fuente que citamos anteriormente, en Romanos 9:7, cuyo texto fuente o referencia es Génesis 21 del 12 en adelante. ¿Qué dice el texto? Como pueden ver en pantalla, en Yitzhak será identificada una simiente para ti. También del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu simiente. Estimados, estimadas, claramente Isaac es llamado simiente de Abraham, pero también Ismael es llamado simiente de Abraham en la misma sección. Así que este es el contexto en el cual Pablo basa su argumento cuando en Gálatas 3:16 dice que la simiente de la promesa es una, no muchas, porque claramente Abraham tuvo descendencia, tuvo simiente con Hagar, la sierva, pero además con Keturah, otra esposa que tuvo Abraham en años posteriores. Pero según el texto bíblico, solamente a través de la simiente con Zara es que se transmite la promesa. Por lo tanto, en Gálatas 3:16, que es la pregunta en cuestión, cuando Pablo hace la comparación entre muchas y una, el contraste es entre muchas familias o entre muchas líneas de Abraham, si se quiere,
y una familia y una línea en particular. ¿Cuál es? La de Yitzhak. Pero seguramente la pregunta continúa. ¿Por qué Pablo dice que la simiente o que la familia es Mesías? Entiéndase que Pablo continúa elaborando sobre la idea de que la línea de Abraham es una sola familia, una sola línea. Pero ahora Pablo está basándose en el Mesías, descendiente de Abraham, ya que es una realidad histórica para el Israel de los días de Pablo. En otras palabras, el Mesías es una realidad en los días de Saúl de Tarso. Y en el Mesías se cristaliza, en el Redentor esperado, en el líder de Israel por excelencia, se cristaliza la promesa de Abraham. Por ende, la familia de Abraham, para ser consecuente con el dictamen divino, con la promesa patriarcal, debe a la vez seguir, obedecer al Mesías. Este es el líder de Israel elegido por designio divino para concretar la promesa patriarcal. Y esta conexión que hace Pablo entre la simiente de Abraham por la vía de Isaac y su conexión con el Mesías, parece que Pablo le da por sentado que los receptores de la carta lo comprenden así, porque no hay una explicación profunda del por qué Mesías se conecta o ejemplifica la simiente de Abraham. Solo Pablo escribe diciendo que la simiente es Mesías. Y esta conexión entre simiente de Abraham, particularmente por la línea de Isaac, una sola línea, una sola familia, no a través de Ismael, no a través de los 6 hijos que tuvo Abraham con Keturah. Esta conexión entre la descendencia de Isaac, Israel, y la relevancia del Mesías para esa descendencia, esa conexión la encontramos básicamente en el propio texto del Génesis, pero a través del Midrash, a través de la exégesis judía. Recuerde usted que cada letra hebrea tiene un valor numérico. Por lo tanto, cada palabra, cada frase, cada oración tiene un total numérico. Así que la persona que puede leer el texto hebreo ve, además de palabras, números. Y esta era evidentemente una realidad ya utilizada en el primer siglo. O sea, esta manera de hacer exégesis, de comprender el texto a través del valor numérico en las letras hebreas, era empleado en el primer siglo. Recuerden, cada letra hebrea tiene un valor numérico y así, consecuentemente, las palabras, las frases, las oraciones. Así que veamos este ejemplo. La palabra Mashiach. Las 4 letras hebreas tienen un total de 358. Así que si alguna palabra o frase tiene el mismo valor numérico 358, el intérprete puede considerar que existe una conexión entre el concepto Mesías o Mashiach y la frase o la oración que tenga el mismo valor numérico. O sea, se consideraba una alusión. Si una palabra, una frase tiene un valor numérico de 358, se le interpretaba como una alusión al ungido. Por ejemplo, Yoshua habla sobre su persona como Or HaOlam. Yo soy la luz del mundo. En términos simbólicos, evidentemente, ¿qué relación tiene Or HaOlam, ser luz del mundo, con el Mesías? Claro, el que escuche en español o en cualquier otro idioma que no sea el hebreo quizás no comprende lo que estaba tomando lugar, y es que en hebreo la expresión Or HaOlam, luz del mundo, tiene un valor numérico de 358, justamente el valor numérico de Mashiach, ungido, Mesías. Por lo tanto, se le pregunta a Yoshua: si eres el Mesías, dínoslo claramente, o sea, no a través de numerología, no a través de alusiones. Pero resulta que ungido, Mesías, Mashiach, tiene un segundo valor numérico, como pueden apreciar en pantalla. Cuando las 4 letras que conforman la palabra ungido, en hebreo Mashiach,
se leen en su totalidad, entiéndase, Mem, Shin, Yud y Hed, estas tienen claramente un valor numérico diferente. Como ven en pantalla, el valor numérico es 878. Así que si alguna palabra o frase tiene el mismo valor numérico de 878, se considera que esa palabra o frase es una alusión al ungido. Teniendo todo esto en consideración, esta manera de hacer exégesis en el mundo antiguo judío, entonces cuando leemos el texto que vemos en pantalla, citado anteriormente del Génesis, especificando quién es la simiente de Abraham, el texto dice, Ki de Yitzhak ikare lecha zara. En español, en Yitzhak o en Isaac será identificada una simiente para ti. Como ven ya, el valor numérico de esta oración es el mismo valor numérico de Mashiach, lo cual bien pudiera implicar desde el punto de vista del Midrash, o sea, desde la exégesis judía antigua, que el texto que dice en Isaac será identificada una simiente para ti, que es un texto que alude al Mesías, que en última instancia la simiente que mide cuál es la verdadera, digamos, simiente que garantiza o que perpetúa el legado de Abraham es la simiente que se identifica con el Mesías. En Isaac será identificada tu simiente o una simiente para ti. Esto equivale al Mesías porque tienen el mismo valor numérico. Así que es muy probable, estimada audiencia, que tanto Pablo como sus estudiantes en Galatia tuviesen noción de esta conexión que existe entre la simiente de Abraham y Mashiach, o el concepto de Mashiach, por lo que Pablo, sin mayor explicación alguna o sin profundizar en la conexión que hace entre Mesías y simiente de Abraham, pues como les decía, da por sentado que sus discípulos en Galatia lo comprenden. Y es por esto que en Gálatas 3:16 dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente o a su familia, la cual es Mesías. Es decir, la simiente de Abraham equivale a Mashiach. Pero como ustedes saben, yo no soy dado a la numerología o a simplemente basarme en conceptos de gematría. No me voy a basar solamente en análisis de valores numéricos. Lo que sí es evidente y en lo cual me voy a basar es en que Pablo, Shaul de Tarso, escribía a sus discípulos empleando el término Mesías, ungido, en griego, Christos, en hebreo, Mashiach. Empleaba este término como concepto materializado en Yehoshua de Nazaret. Vamos a ver las próximas notas en las que voy a evidenciar lo que acabo de decir. Por ejemplo, Romanos 10:4. Porque Mesías o porque Mashiach, objetivo de la Torah, es para justicia a todo aquel que es fiel. Esto es una paráfrasis que se puede realmente, el texto en griego se puede expresar de diferentes maneras, pero esta es una de ellas. Lo que es evidente es que Pablo se refiere al Mesías como una especie de concepto. Mashiach se refiere a todo lo que implica el concepto de Mesías en el Tanaj. Por ejemplo, la redención de Israel está implícita dentro del concepto del Mesías, según leemos en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías. Dentro del concepto Mesías se implica la internalización de la Torá, o sea, de los mandamientos dentro de los corazones de los hijos de Israel, como podemos leer, por ejemplo, en Jeremías 31. Además, dentro del concepto Mesías, que repito, se materializa en Yehoshua de Nazaret, también está la renovación de los israelitas. Según leemos en el libro de Yehezkel,
Ezequiel capítulo 36, donde se habla de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu. Así que todo esto y mucho más se encierra dentro del concepto Mashiach, que repito, en Josué de Nazaret se concreta. Veamos otro ejemplo en Corintios 10:4. Todos los israelitas bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Entiéndase el concepto. Evidentemente Mashiach acá, la definición de Mashiach alude a un concepto. Literalmente el Mesías no es una roca, evidentemente. Y lo mismo se puede apreciar entonces en Gálatas 3:16, el texto que estamos leyendo en cuestión. El Mesías es simiente, o es la simiente, como un singular colectivo. Es decir, en él se identifican los fieles de Israel. Podemos entonces percibir en el Mesías a la familia israelita por excelencia. Repito, los fieles de Israel, los obedientes de Israel. Así que seguir al Mesías es mantenerse fiel en la promesa de Abraham. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué tienen en común todas estas citas que ninguna de ellas mencionó a Yehoshua, a la persona, al maestro de Nazaret, sino que siempre se hizo mención a Mesías, al concepto? Dice el texto, como leímos anteriormente, Mashiach es el objetivo de la Torá para los que son fieles. Leímos en la correspondencia a Roma. Ese es el concepto del Mesías, o sea, la internalización de la Torá, siguiendo la expectativa mesiánica dibujada en Jeremías 31 o Ezequiel 36, se manifiesta en Mashiach. Luego, claro, se materializa en la persona que desarrolla el rol de Mashiach. Este es Yehoshua. Esta forma en que Pablo emplea el término Mashiach como concepto también la vemos en Gálatas 3:16. Pero además hay varios ejemplos, solamente compartí algunos con ustedes, pero también en la segunda carta a la comunidad en Corinto, capítulo 5, verso 17, Pablo se refiere a Mashiach y en concepto dice que todo el que esté en Mashiach es una nueva creación. Teniendo esto en perspectiva, creo que nos ayudará a comprender mejor la cita en cuestión, que es Gálatas 3:16. Como pueden ver en pantalla, y a tu simiente fue la promesa, la cual es Mashiach, según dice Pablo. Verso 29, si ustedes son del Mesías, entonces son simiente de Abraham, herederos según la promesa. Estimada audiencia, para entender el argumento de Pablo, hay que tener presente que Pablo es consistente en el uso del vocablo simiente como un singular colectivo. Entiéndase familia, por favor. O sea, la promesa es para una sola familia de la línea de Abraham, la familia obediente, la familia que sigue el legado de Isaac. Y Mashiach es la continuidad de ese concepto de israelitas obedientes. Por ende, para Pablo también tiene sentido emplear el vocablo Mesías como singular colectivo, así como Isaac también lo fue. Entonces, los que son del Mesías, dice el texto, son los hijos de Abraham que obedecen. Fe, fidelidad, obediencia son sinónimos para el concepto hebreo. El término hebreo zera en griego se traduce o se comprende como esperma. Literalmente, ¿qué significa? Como ven en pantalla, semilla, que tiene básicamente tres significados según el hebreo que fue registrado en el Tanaj. Lo primero es en un aspecto agrícola, sembrar la semilla en la tierra, depositar la semilla en la tierra.
En el segundo aspecto fisiológico, como pueden ver en pantalla, hace referencia a la semilla que el varón deposita en la mujer. Y el tercer aspecto es el figurativo, a la descendencia de alguien, a la familia de alguien. Ahora, si nos basamos únicamente en las palabras o en los vocablos empleados en la Biblia hebrea, ciertamente el vocablo zera figura en plural, pero solamente en un contexto agrícola, como pueden ver en color rojo, zeraim, semillas. Lo encontramos, por ejemplo, en 1 Samuel 8:15. Sin embargo, entendamos que en el texto del Tanaj, el hecho de que no se registre en plural, zera, en términos fisiológicos o en términos figurativos, no confirma que no pudiese emplearse, por ejemplo, el término zeraim, semillas, para hacer referencia a las personas o los descendientes. Recuerde lo siguiente: la ausencia de evidencia no constituye evidencia de la ausencia. O en otras palabras, sería absurdo pensar que fuera de las palabras hebreas registradas en la Biblia, no existían otras palabras hebreas. O sea que el idioma hebreo solamente estaba compuesto por las palabras que figuran en la Biblia hebrea. Sería absurdo. Vamos a ver los siguientes ejemplos en los que zera, simiente, semilla, se emplea en plural. Y esto va a confirmar que Pablo no se equivoca al mencionar simiente en plural. Ya esto, claro, es del hebreo en la época de la Mishnah, que es justamente el hebreo que conocería Pablo. En el tratado mishnaico Sanedrín 4:5 existe un vocablo en plural para hacer referencia a las simientes en términos humanos, zariot. Luego, en ambos Talmudim, en el Talmud de Jerusalén y en el de Babilonia, figuran variantes del vocablo zera, semilla, simiente, en plural. Ya esto es en hebreo aramaico, para hacer referencia a zera, pero en plural. Y el contexto de ambas citas de los Talmudim es para hacer referencia a familias. Entonces, quisiera, por favor, estimados, que nos quedemos con el significado de zera como familia, pues creo que nos ayudará a traducir o a comprender en nuestra mente en el español el término zera o esperma en griego como significando familia. De hecho, acá lo ven en las notas, se lo confirmo, este significado, Esdras 9:59, Nehemías 7:61. Vedabotan vesaraam. Esto es sus casas paternas y sus familias. Habiendo aclarado esto, vayamos otra vez al texto en cuestión y vamos a incorporar la definición familia como sinónimo de simiente. Gálatas 3:16 y 29. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su familia. No dice y a las familias como a muchas, sino a una. Entiéndase, a una familia y a tu familia, la cual es Mesías. Otra vez, Mesías en concepto. Mashiach, entiéndase, es la continuidad de la identidad de la familia israelita elegida por ser fieles a la promesa, por ser israelitas obedientes. Esa es la concepción de Pablo en los días en que él está reconociendo que el Mesías se ha hecho una realidad para el pueblo de Israel, y hay quienes son obedientes y otros desobedientes. Hay unos que van en pos de la promesa patriarcal y otros israelitas que no. No todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. Así como solo lo fue Isaac y no lo fue Ismael, ni los hijos que Abraham tuvo con Keturah. Dice el texto: si ustedes son de Mashiach, entonces son de la familia de Abraham. Entonces son los obedientes, son los herederos según la promesa. Así que no hay una distinción entre, o no hay una separación entre los descendientes genéticos de Abraham siendo suplantados por otros que no son descendientes genéticos de Abraham. No, desde la proyección de Pablo o Saúl de Tarso, el contexto son
descendientes genéticos de Abraham, pero unos que obedecen y otros que desobedecen. Por supuesto, claro, solo Pablo nos pudiese aclarar su razonamiento al 100%. Pero por mi parte, humildemente, habiendo analizado el contexto, me gustaría expresar mi opinión. Y es la siguiente. Pablo interpreta el vocablo simiente, esperma, zera, como naturalmente es un singular colectivo, una familia. Y en el mismo sentido emplea el vocablo Mesías como singular colectivo. Entonces, la comparación que Pablo hace es entre muchos colectivos o muchas familias y una familia o un colectivo. Abraham inicialmente, como ya he dicho en más de una ocasión, tuvo a 2 hijos inicialmente, pero luego tuvo a 6 descendientes más a través de Ketura. Por lo tanto, bajo cualquier suposición, es innegable que hubo una limitación de los muchos descendientes de Abraham. Ese es el argumento que trae Pablo, reflejado ya en términos mesiánicos, en los días en que el Mesías se ha hecho una realidad para el pueblo de Israel. La promesa divina para Abraham y su descendencia fue limitada a una línea obediente, reflejada en un individuo, este es Yitzhak. Y luego la historia sigue. Fue excluido Esaú y quedó Jacob como la simiente de la promesa, la simiente obediente. Así que la simiente de Abraham con la promesa es una sola familia, es una sola simiente, la línea o la familia obediente. Y esa continúa, según dice Pablo, en la familia Mesías, en términos colectivos, o sea, los que siguen al Mesías, los que siguen la línea del Mesías. Habiendo dicho esto y considerando ya el contexto de Gálatas 3, propongo lo siguiente. El objetivo de Pablo es enfatizar en su carta, es enfatizar en la unidad de todos los que conforman los miembros de Israel que han seguido al Mesías de Israel. Este es Yehoshua de Nazaret. Pese a que algunos vienen de un mundo asimilado y otros de un mundo conservadurista y otros que se han integrado de otros pueblos. Así que sean naturales, sean adheridos al pueblo, sean conservadores de las costumbres de Judea, sean helenizados, todos son una unidad a través del Mesías cuando obedecen al Creador al identificarse con el Mesías. No olvidemos lo que acabo de decir. Pablo, Saúl de Tarso, escribió a partir de la concepción de que el Mesías ya es una realidad para Israel. Es decir, no puedes leer a Pablo como si fuese un judío que está todavía esperando que el Mesías se manifieste. No, para Pablo el Mesías ya es una realidad. Y seguir al Mesías, entiende esto, seguir al Mesías es un requisito de la Torá. Es un requisito expresado inclusive en palabras de Moisés, tal como se registra en Deuteronomio. Todo profeta debe ser escuchado y obedecido, como a Moshe, porque según el texto bíblico, el Todopoderoso pondrá sus palabras en la boca del profeta y demandará al que no lo obedezca. Y el Mesías desarrolla el rol de profeta. Por lo tanto, para Pablo, todos los que siguen al Mesías, todos los que retornan a través del Mesías, todos los que internalizan la Torá a través del Mesías están haciendo la voluntad divina y pueden ser identificados como la familia Mesías, la familia que continúa el legado patriarcal, el legado de ser fiel a la promesa. Y esa limitación en el Mesías la vemos también
reflejado en los profetas, como en el caso de Moshe. O sea, les pregunto, ¿qué sucedió con los israelitas que no obedecieron a los profetas? ¿No había un remanente de profetas en los días de Isaías, por ejemplo? ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué sucedió con los que no fueron fieles al liderazgo de Moisés? Hubieron quienes se quejaron, pero aquellos que se opusieron al liderazgo de Moshe, ¿qué sucedió con ellos? Seguramente todos sabemos la historia en el desierto. ¿El Eterno limitó o no limitó a los que formaban parte de la promesa? La respuesta es sí limitó. Efectivamente, leemos que los israelitas que desobedecieron a Moisés, por supuesto, siguieron siendo israelitas, pero desobedientes para con el elegido del Todopoderoso. Por ende, no fueron considerados hijos de la promesa. Por ello dice, parafraseando, dice el texto de la Torá: yo demandaré de aquel que no siga las palabras de mi profeta, en cuya boca yo pondré mis palabras, mi designio, mi decreto divino. Y lo mismo en el caso del Mesías, que es el líder de Israel por excelencia, por designio divino. Los que siguen fielmente al Mesías constituyen la familia de Abraham, siguen la promesa, son los fieles. O en otras palabras, para Pablo, para el cual el Mesías es una realidad ya en sus días, la simiente o la línea de Abraham son los que obedecen al Todopoderoso, al que sacó al pueblo de Israel del desierto. Y por ende, los que obedecen a los profetas, los que obedecen al elegido, son los que se identifican como los fieles, como la familia, la descendencia que merita ser identificada como simiente de Abraham. La fidelidad. Es la fidelidad la que cuenta para ser identificado como simiente, familia de Abraham según la promesa. Nótese el contexto de la carta. Fíjense, estimados, vamos a leer para finalizar Gálatas 3:28. ¿Qué dice Pablo? No hay judíos ni helen. Entiéndase en español, no hay distinción entre el conservador de las costumbres de Judea o el helen, el asimilado a las costumbres helénicas. Entiéndase, por ejemplo, en términos prácticos, un adulto incircunciso. No hay distinción, dice Pablo. Todos son uno al seguir al Mesías, al ser parte de esta familia obediente, familia Mashiach. Cuando los israelitas, por ejemplo, cruzaron el mar de juncos, dice el texto de la Torá: Vayaminu ba'Hashem u'Moshe abdo. El pueblo de Israel tuvo fe, permaneció firme en el Eterno y en Moshe su siervo. Porque seguir al líder de Israel es una extensión, o tener fe en el líder por designio divino sobre el pueblo de Israel es una extensión de tener fe en Hashem. Vayaminu ba'Hashem u'Moshe abdo. El pueblo de Israel tuvo fe, tuvo perseverancia, continuó obedeciendo a Hashem y a Moisés su siervo. Por otra parte, quienes se rebelaron no es que dejaron de ser israelitas, pero evidentemente se comportaron de cierto modo como Ismael, como Esaú. Sí, eran familia de Abraham, eran simiente de Abraham, pero no según la promesa. Por lo tanto, según entiendo yo, Pablo está diciendo que seguir al Mesías, la simiente Mesías, la familia Mesías, significa los israelitas obedientes al Todopoderoso, al Dios de Israel. Por lo tanto, implican ser los herederos de la promesa. En conclusión, Gálatas 3:16, la simiente de Abraham no denota a un individuo, sino que denota a una familia unificada y representada por un individuo obediente, sea Isaac, sea Jacob, pero a fin de cuentas todo esto se complementa en el concepto Mashiach, en el líder elegido por designio divino. Todo se complementa en el concepto Mashiach, familia Mashiach.
Sé que mis palabras pueden generar un sinnúmero de preguntas, por ello te animo a que me dejes tu pregunta si así gustas o tu comentario, y por supuesto, si te gustó lo que compartí, que me dejes tu like, y será entonces hasta la próxima. Gracias por el tiempo que me has prestado.